a María Noel, aunque le conocen muchos, pero igual me parece que la formalidad exige pues presentarte, María. María Noel Firpo, ella es psicóloga clínica. Además tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es especialista en psicoterapia psicoanalítica, con énfasis en el niño y su familia por la Universidad de Comillas. A través de este curso conoció el enfoque modular transformacional de los doctores Emils y Hugo Bleichmann. Si lo pronuncio mal, me corriges, María Noel. Perfecto, muy bien. Y se acercó a la teoría del apego. Le cautivó la mirada hacia el ser humano, hacia el paciente desde un punto de vista relacional e intersubjetivo y se dedicó a estudiar con el psiquiatra Mario Marrone la teoría del apego. Es co-creadora del programa Tacto, es decir, trato adecuado con todos, que trabaja desde la teoría del apego y de la teoría de la mentalización, el fundamento de las relaciones interpersonales sanas. Este programa lo desarrolla en Segovia con madres, padres, bebés, como promoción de salud mental infantil en colegios e instituciones como prevención del acoso escolar, en residencias universitarias para el buen trato entre los convivientes. Pero adicionalmente estudió en el CITIS el curso superior de Santa Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y a partir de acercarse a los místicos se dio cuenta que eran los mejores maestros en las relaciones interpersonales. Se interesó por la articulación de su doctrina con la psicología. A partir de allí, trabaja además con personas y comunidades de vida consagrada para mejorar las relaciones interpersonales. Como ven, María Noé tiene un bagaje impresionante en términos de investigación, academia, experiencia docente, experiencia en el trabajo con personas, digamos, en la clínica, de modo pues que ha logrado hacer esta integración entre mística y experiencia humana que normalmente solemos diferenciarla como si fueran dos cosas distintas. Y esta integración nos parece sumamente importante para precisamente ir ahondando en las profundidades de nuestra propia experiencia y de lo que la mística podría y puede significar en la vida de toda persona y digamos, nuestro interés particular de los jóvenes. De modo pues que María Noel, te damos la palabra, estamos en tus manos y además agradecidísimos de tu presencia. Queremos agradecer además a todas las personas que se están uniendo desde España, desde Argentina, desde Uruguay, desde Brasil, desde Bolivia, y pues que sepan además que este webinar luego va a quedar en la página para que le podamos seguir escuchando y profundizando. María Noel, tienes la palabra. Muchas gracias Juan Carlos y Lula por la invitación y por supuesto al centro al que representan, al CITES, en el cual siempre me he sentido en mi casa. Como has dicho, realicé varios cursos allí. Allí conocí a los místicos, en primer lugar. Además hice muchos amigos. Y quienes sin duda han transformado mi persona y me han ayudado a crecer, a ser en relación, como se titula este webinar. Y muchas gracias también a las personas que hoy sábado se han interesado por este tema de las relaciones interpersonales. En este rato intentaré acercarles desde la psicología cómo nuestros vínculos nos hacen ser quienes somos. Ya que las investigaciones, no solo la experiencia, nos dicen que desde el principio hasta el final de la vida, la relación profunda que tengamos con otra persona es la experiencia más potente y personalizadora que podemos tener. Nos constituimos, nos construimos, nos conocemos y nos pensamos a nosotros mismos a través de nuestros vínculos. A principios del siglo XX se creía que la identidad era exclusivamente intrapsíquica, que veníamos con algo dado. Ahora sabemos que nuestra identidad es intersubjetiva. Se va a construir y se va a sostener en una matriz vincular, relacional.
El bebé llega al mundo y los invito a que a lo largo de toda esta charla pensemos también en nosotros mismos, ¿no? Con quiénes nos hemos encontrado cuando llegamos al mundo, ¿no? Venimos preparados biológicamente para entrar en relación con una persona, en el mejor de los casos son nuestros padres o los cuidadores principales, que va a ser más fuerte y más capacitada que nosotros para ayudarnos a salir en los momentos de estrés. Y un estrés para un bebé es tener hambre, que no lo sabe simbolizar, no sabe poner palabras, evidentemente, un bebé pequeñito, tener frío, tener sueño, tener un dolor. Entonces es el adulto, es un otro, el que lo saca de esa situación o no, siempre, a veces, de una manera fundamentalmente contingente, ¿no? Acorde a lo que está sintiendo. Y para eso, evidentemente, el adulto es amorosa, un adulto atento al otro, sensible a esas necesidades del otro y tiene que estar disponible para ese otro. Y ese proceso, ese intercambio, esa relación tan primaria y primera, genera una experiencia, va generando una experiencia y esa experiencia nos va dejando una huella. Lo interesante es que la huella no solo es psicológica, es una huella fisiológica. El cerebro, eso está estudiado en las últimas, hace 15, 20 años, por la plasticidad neuronal. No es lo mismo el sistema límbico, que es la amígdala y el hipocampo, perdón, donde están las emociones, la parte del cerebro que nos dirige las emociones, no es lo mismo de un bebé que se atiende enseguida, que está calmado, que estamos pendientes, que de un bebé, vamos a poner un extremo, criado en un orfanato, por ejemplo, que ha tenido quizás que esperar porque la cuidadora o el cuidador tenía muchos bebés también para cuidar. Entonces, no va a ser lo mismo, no se va a formar igual ese cerebro si tu estrés ha sido calmado y puedes volver a una situación tranquila o si no ha sido calmado. Esa situación de estrés secreta una hormona, que es la hormona del estrés, justamente, que se llama cortisol, y eso va configurando de distintas maneras el cerebro. Eso se sabe ahora con las imágenes, ¿no? Con las tomografías. Entonces sabemos que el cerebro humano necesita de la estimulación de otro humano para poder terminar su proceso de maduración y organización. Y vamos a depender de ese otro, no solo en lo afectivo, que también, por supuesto, sino también en lo biológico. Y eso va a dejar un legado en los vínculos. Venimos preparados, como les he dicho, para entrar en relación y reprogramarnos en función de esa relación. Por lo cual, vemos que como seres humanos tenemos una necesidad de vincularnos a otro, no solo por satisfacer nuestras necesidades biológicas básicas, sino como una motivación y una necesidad propia. De esto nos habla la teoría del apego. El apego quizás en términos, digamos, más religiosos o en determinados ámbitos, tiene una connotación negativa. Quiero que apartemos esa connotación negativa porque no quiere decir estar apegados, dependientes, sino que quiere decir justamente esto, la conducta por la cual una persona, un bebé, mantiene o busca proximidad con otra considerada como más fuerte y más capacitada. Por ejemplo, el llanto de un bebé es una conducta o es la conducta de apego per se. Y vemos que el llanto de los bebés es como muy estridente, como muy, no lloran tranquilitos, lloran para que justamente biológicamente, pero también afectivamente, acuda a alguien, ¿no? Y siempre se caracteriza el apego por utilizar a esa figura principal, a la mamá, al papá, al cuidador principal, como una base segura a donde retornar cuando hay momentos de alarma. Y si
vamos evolucionando, vamos creciendo, esa característica de recurrir a alguien la tenemos siempre. Bowlby, que es un psicoanalista en inglés, que es el padre de la teoría del apego, dice que el apego va desde la cuna hasta la tumba. O sea, siempre necesitamos esa persona. Una persona, dos personas, en la vida adulta ya es un buen amigo o varios, la pareja, eh, bueno, pares, ¿no? Esto explica justamente esa tendencia que tenemos los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular. Este vínculo no se da con todo el mundo, evidentemente, ¿no? Hay que entrar, hay que profundizar en esa construcción del vínculo que al final termina siendo un proceso. El apego, de hecho, en los bebés no se valora hasta los 12 meses, porque no es una conducta que la mamá haga de una manera que te va a generar tu apego para siempre, sino que es un proceso, muchas conductas y mucha sintonía, una danza entre unos y otros, ¿no? Entonces nos va a proveer de las competencias emocionales necesarias para relacionarnos sanamente, maduramente, y sin estas capacidades, la posibilidad de establecer relaciones afectivas sanas queda muchas veces mermada. Esa seguridad en los patrones de relación la va a dar esa mirada y atención amorosa que tenga el adulto. Una sensibilidad, como se llama en esta terminología, óptima. No quiere decir que siempre, es óptima, ¿no? Entonces, esa seguridad va a suscitar sentimientos de pertenencia a una relación de confianza y seguridad, nos va a dar esa base segura y vamos a saber a dónde acudir. Esa relación se va a ir internalizando, se va interiorizando como una fuente de seguridad. Y el niño, si lo imaginamos ya que camina, que anda, va a ir a explorar el mundo, y si la imagen típica que hemos visto todos, que se cae y enseguida vuelve la cabeza a su mamá o a ese cuidador principal, ¿no? Pero el tener una base segura le va a dar la capacidad justamente para salir al mundo, para explorar el mundo y estar tranquilo, porque sabe que va a tener a alguien. Entonces, eso también brinda una regulación emocional, porque no tenemos que estar hiperalertas a ver si va a estar, si no va a estar. Imagínense un niñito pequeño, ¿no? Un bebé, si va a estar, si no va a estar, pero que eso lamentablemente a veces pasa. Entonces vamos a ver también qué consecuencias puede traer para nuestra propia vida y nuestras propias relaciones interpersonales. Sabemos que una experiencia vincular positiva, eso está claro, genera esa actitud de confianza hacia los demás que después la vamos a ir generalizando a otras relaciones. Cuando la experiencia vincular no es positiva, ya cuando el niño no ha sido, digamos, óptimamente atendido, no tiene que ser por negligencia, ni por abandono, ni por cuestiones extremas, sino porque quizás es el quinto de una familia y la mamá tenía otras prioridades o tenía otros antes, ¿no? O sea, no quiere decir, pero como estamos viendo, influye mucho la personalidad del adulto, ¿no? Entonces, cuando esa experiencia vincular no es tan positiva, se resiste la confianza que podemos tener hacia los demás, ¿no? Entonces, ese patrón, como vemos, se va internalizando, como he dicho, y genera un modo de estar en relación, un modo de ser con el otro. Y este se expresará en distintos modos que tenemos de situarnos frente a los demás y de responder también a las demandas interpersonales. Entonces, nos representamos a nosotros mismos en esa interacción, ¿no? Con distintas actitudes, y cada uno piensa cómo se encuentra frente a alguien quizás desconocido o en un grupo, o cuando se encuentra en el congreso, en el encuentro de jóvenes, cómo nos vamos a relacionar con personas. Tenemos cada uno un patrón personal, ¿no? Entonces, pero lo importante de todo esto es que si fue adverso
o si no fueron experiencias muy positivas, lo que dice la neurociencia hoy es que ese cerebro, esas reacciones, se pueden cambiar a la luz de nuevas experiencias, de nuevos vínculos. Por lo cual es un paso y es un salto, no desde hace mucho, si bien se intuyó desde siempre quizás, lo hemos visto en películas, profesores que transforman, un sacerdote, bueno, amistades, pero es esa capacidad que nos da el cerebro por la plasticidad neuronal de cambiar una experiencia adversa a la luz de una nueva relación. Y eso es fundamental porque no estamos determinados. Hay una luz al cambio y es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cuidados promueve este patrón seguro? ¿Con qué cuidador se encuentra, como hemos dicho, cuando llega a la vida? Bueno, con esa sensibilidad afectiva que el niño se va representando a esa mamá que responde a sus necesidades y le cuida y va promoviendo esa confianza en sí mismo, esa capacidad que le va a dar después de confiar en los demás. Y vamos creciendo y los adultos que tienen apego seguro, se clasifica así, describen sus experiencias intersubjetivas como más felices, más amistosas, más de confianza, tienen relaciones como mucho más duraderas, más profundas, mejor comunicación entre ellos, se proporcionan más apoyo mutuo, resuelven de una manera más asertiva los conflictos. O sea, cuando mayor es la seguridad, mayor es la flexibilidad según la relación y no tenemos que estar con miedo de perder el amor, vamos a poner, porque al final es lo que está en juego, de la otra persona, ¿no? No tenemos esa sensación de abandono. Entonces, muestran las personas seguras como más respeto, mayor capacidad de trabajar en equipo, bueno, todo lo que podamos ver positivo. Pero ¿qué pasa cuando la intención de la madre no es así? Ya les digo, no por patología, sino por circunstancias personales, ¿no? Madres que no son madres, padres o cuidadores principales, que no son tan sensibles a las peticiones y necesidades del hijo. A veces puede pasar porque quizás se angustian con la angustia del otro. Esas personas que dicen, ay, por favor, no llores, no llores, porque me siento mal. O sea, inhibimos una expresión, ¿no? Y no estamos atentos a ese estado emocional. O la típica frase, no le hagas caso porque está llamando la atención, no lo atiendas. Soy partidaria de que cuando un niño llama la atención hay que atenderlo, aunque a veces cueste, ¿no? En el día a día cueste, pero hay que atenderlo. O por favor no te pongas mal, ay, no te pongas así, pero quizás no es porque por el otro, sino por mí, que soy yo quien me angustio, ¿no? Entonces estos niños desarrollan una pseudo seguridad como una estrategia porque al final necesitan seguir ligados o conectados con ese adulto. Entonces, si tú te agobias con mi agobio, más vale que no te lo diga, no nos agobiamos ninguno y seguimos. Entonces, hay una inhibición, ¿no? De poder reconocer la angustia, quizás un miedo después a buscar el apoyo en otras personas, y al final hay una falta aparente de angustia que erróneamente se confunde con tranquilidad. Y es una estrategia. Lo que utilizamos, si nos pensamos nosotros en los vínculos, podemos reconocernos en estos patrones, ¿no? Entonces es una estrategia que adaptamos para justamente evitar ese sufrimiento nuestro y el hacer sufrir al otro. Cuando se mide el apego, cuando se valora, se evalúa, en estos niños el cortisol, que como les he dicho es la hormona del estrés que se mide en saliva, está elevado y el pulso cardíaco acelerado, aunque parezcan que no le pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo son los adultos con este apego que ya no es seguro, que es inseguro?
y se llamaría, o Bowlby lo clasifica como evitativo. Claro, tienen expectativas más negativas respecto al apoyo que van a recibir del otro, mejor no se lo cuento porque total para qué, si no me va a entender, me lo callo, soy más reservado, ¿no? Y al final eso va teniendo una mayor insatisfacción, ¿no? La ansiedad es muy negativa también, pero como les he dicho, nos la comemos o la tragamos, ¿no? Entonces, evaluamos quizás algunas situaciones que, por ejemplo, no nos gusta o no les gusta la intimidad emocional con el otro, muy reservados, mantienen una distancia para evitar los conflictos o niegan determinadas emociones, como por ejemplo, no sé, en una pareja, si nos imaginamos, uno deja al otro y el otro dice, bueno, me dejó, pero no me importa porque yo ya no lo quería, ya no estaba enamorado, ¿no? O sea, niego algo que me puede doler, pero no lo manifiesto, ¿no? Entonces está esa dificultad. Ese sería evitativo, un patrón evitativo. Evitamos esa expresión quizás. Y luego hay otro patrón, también clasificado, que es inseguro, también ambivalente, cuando los cuidadores principales muchas veces fueron inconsistentes. Ahora estoy, pero después no, ¿no? En un ritmo que quizás el niño no sabe cuándo sí y cuándo no. No quiere decir que sea rechazante esos padres, ¿no? Sino que están ahora sí y ahora no. Hay una insensibilidad a las demandas reales de ese niño. Entonces, esas conductas impredecibles, el niño no sabe cómo va a responder el adulto, por lo cual lo intenta tener siempre involucrado, ¿no? A través de su conducta, a través de no sé qué, siempre estoy seguro que tú estás ahí, aunque sea yo molestándote, pero aunque me estés regañando, estoy ahí, ¿no? Y entonces es esa parte más inestable. Esto evidentemente da para mucho más, ¿no? Ahora estamos haciendo para que entendamos cómo nos vamos construyendo en relación a través de lo que son las investigaciones últimas. La teoría del apego, hoy en día hay mucho investigado en esa parte. Entonces esos adultos con ese apego desarrollado ambivalente son más propensos a experimentar celos, generan una alta ansiedad en las relaciones, hay una dependencia emocional clara del otro, intentan siempre, como el niño, ¿no? Tener al otro pendiente, y de la única manera que yo entiendo que tú me quieres es diciéndomelo, mandándome todos los días un mensajito en la fecha flores y, ¿no? O sea, si me quiere, me tiene que mostrar que me quiere. Necesito una acción, porque es la única manera que yo me quedo tranquila y segura, ¿no? Entonces, esa inconsistencia, esa demanda, evidentemente dificulta que se sientan satisfechos en las relaciones interpersonales, porque estamos pendientes, imagínense un ambivalente, por decirlo así, no vamos a poner etiquetas, pero para que nos entendamos, con un evitativo, se agobia, así que estás todo el día ahí, el evitativo no puede, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta, por lo que les acabo de acercar, que es justamente en el marco de una relación profunda con otra persona que organizamos la vivencia de nosotros mismos en relación. Somos en la intersubjetividad, somos en relación. El pensar con otro, ser pensados con el otro, por el otro, pensarnos a nosotros mismos también, es para toda la vida. Y es con otro. Nos construimos intersubjetivamente, ¿no? De esa experiencia de estar con el otro. Y eso, evidentemente, implica ser capaz de participar en esa experiencia de otra persona, sintiéndola o imaginándola. Porque muchas veces vamos a ver que tenemos que imaginar lo que el otro puede estar sintiendo, si no nos lo dice. Entonces, cuando esto falla, cuando no está bien calibrado, tiene consecuencias.
y falla lo que llamamos la cognición social. La cognición social se centra en el papel que desempeñan los procesos cognitivos en nuestras interacciones sociales, ¿no? Interpretamos las emociones de otras personas. Pensamos a qué se puede deber que hoy esté alegre, mañana esté triste, o ahora me mire con cara medio de lado, estará enfadado o tendrá que ver conmigo. Ahí entramos a jugar en esa relación, a jugar entre comillas, ¿no? Entra a jugar todo esto, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Qué puede estar pensando? ¿Le habré hecho algo? ¿Cómo reaccionará si hacemos algo concreto? ¿No? Es ese conjunto de procesos cognitivos y emocionales, afectivos, mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y obtenemos información del mundo social. Lo utilizamos sin tener conciencia de ello siempre, todo el tiempo, ¿no? Y eso hace referencia a cómo pensamos sobre nosotros mismos y cómo le damos sentido a lo que el otro hace, a toda esa información que nos va dando a través de su comportamiento. Dentro de esta cognición social está lo de la teoría de la mente o mentalización, que es un constructo muy interesante que se refiere justamente a esto, ¿no? A la capacidad de comprender las acciones tanto de los demás como de nosotros mismos, en términos justamente de pensamientos, pensamos, sentimos, sentimientos y deseos. Es la capacidad humana por naturaleza, digamos, que sustenta nuestras interacciones con los demás. Esto implica inferir intención a otro. Y le voy a inferir la intención del otro desde mis constructos, desde lo mío. Y es importante, se liga mucho, ¿por qué traigo estos dos temas, la teoría del apego y la mentalización? Porque es muy importante lo que hemos vivido o lo que vivimos en nuestros procesos de apego, ¿no? En el fondo, esto es la habilidad de saber por qué alguien hace lo que hace. O sea, yo voy a la cocina, cojo una botella de agua y alguien que me está mirando puede decir, bueno, tiene sed, o se va con la botella a dar un paseo o va a hacer ejercicio, va a hacer deporte y se lleva la botella, o si yo rego las plantas con la botella, alguien dice, va a regar las plantas, o sea, lo voy a ver desde mi construcción. Mediante la utilización de esta capacidad estamos todo el tiempo, constantemente tratando de interpretar las conductas de los demás. Y este constructo es interesante porque surge, lo empezaron a investigar, justamente cuando fallaba, cuando esas interpretaciones eran erróneas y en un tipo de trastornos que personas fallaban justamente en la teoría de la mente. Hay, por ejemplo, las personas con trastorno de espectro autista no saben leer la mente de los demás. Pero en otro tipo de trastornos también, cuando falla el control de impulsos, porque la conducta del otro me desregula tanto que no puedo controlar, entonces pasa una desregulación emocional. Los patrones sociales son inestables, porque claro, no me calibro frente al otro. O sea, justamente cuando lo intersubjetivo está comprometido. Entonces, como tenemos que imaginar, vamos a imaginar desde nuestras propias creencias. Algo que lo vivimos todos. Por ejemplo, si alguien que nos importa, hemos discutido o hemos dicho algo y le mandamos un WhatsApp y nos deja en visto, cualquiera puede pensar cómo se pasa de mí, nos podemos sentir abandonados, o podemos decir, bueno, estará ocupado, ya cuando pueda y tenga tiempo me contestará, ¿no? Una parte más segura, más tranquila, ¿no? Activa esto, un WhatsApp simplemente, activa sentimientos incluso de abandono, porque activa esos modos de estar en relación. Y yo voy a reaccionar, o le voy a mandar 25 hasta que me conteste, o voy a pasar, o lo voy a bloquear, ¿no? Es algo como que hoy en día
Bueno, se ve mucho, ¿no? Entonces, la mentalización disminuye en momentos en los que el estrés interpersonal aumenta, momentos de desencuentro, de discusión, que no se actúa de una forma clara. Rasgos que aparecen son esas desregulaciones emocionales, la impulsividad y lamentablemente nos juegan muy malas pasadas. Todos experimentamos en mayor o menor medida una quiebra o quiebres en la mentalización. Nuestra conducta muchas veces, si se basa en estados erróneos, estados mentales erróneos de los demás, eso va a traer dificultades relacionales. Por lo cual es fundamental la forma o coherencia que demos a ordenar, interpretar y significar estos datos, los datos que nos vienen del otro, ¿no? Y es importante darnos cuenta que hay un proceso que mediatiza nuestra experiencia con el mundo, ¿no? Los estados internos de los demás para nosotros son opacos, no los conocemos, los tenemos que inferir. Y es fundamental saber que la realidad que nosotros vemos es una representación que nosotros hacemos de esa realidad y no la realidad en sí. Entonces, en ese contexto de relaciones significativas, cuando se inhibe esa capacidad de mentalización, no podemos construir una imagen adecuada de lo que las otras personas están sintiendo, de lo que están pensando. No podemos inferir adecuadamente las motivaciones que tienen. Este me está haciendo esto por tal y cual, ¿no? Lo vivimos todos. No podemos tomar una distancia crítica de las propias construcciones que nosotros hacemos. Entonces tenemos esas dificultades para anticipar cómo nuestra acción impactará en el otro. Y eso genera, por supuesto, o es producto de unos déficits en la identificación de las emociones, en nuestra regulación emocional, en nuestro control de impulsos, porque esos ciclos se pueden dar a veces permanentemente. En la clínica, lamentablemente, lo vemos mucho, ¿no? Hay una emoción poderosa una ira que me saca de mí, y ahí la mentalización es pobre, ¿no? Entonces ya no tengo habilidad para comprender, ni siquiera para estar atento a los sentimientos del otro, esa atención amorosa que nos hablaba el otro día Juan Antonio Marcos, ¿no? No estamos atentos a los sentimientos del otro, los demás parece que no nos comprenden, se vuelven incomprensibles también para nosotros, intentamos controlarlos, cambiarlos, ¿no? Entonces eso se transforma en unas interacciones hostiles, frustrantes, y eso es a veces unos ciclos, ¿no? Se repiten, ¿no? Esas no consideraciones que nuestras ideas son representaciones, como les he dicho, de la realidad, sino que son réplicas directas de lo que yo pienso. Hay solo una manera de ver la realidad y generalmente es la mía, ¿no? Hago una equivalencia psíquica, se llama en términos, bueno, más psicológicos, ¿no? Esa equivalencia que hace que los sentimientos demasiado intensos son tan intensos que no los puedo regular, por lo cual se transforman a veces en tormentas emocionales para algunos, en callarme la boca para otros, depende, ¿no? Entonces, muchas veces esa incapacidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente del nuestro, ¿no? Que justamente es una marcada falta de flexibilidad frente al otro, ¿no? Porque la teoría de la mente, la mentalización, es el arte de saber que el otro es otro, distinto que yo, no vive la realidad igual que yo. Entonces, tenemos que poder tener esa habilidad para identificar y denominar nuestros propios afectos. La posibilidad de establecer quizás un enlace entre lo que estoy sintiendo y qué fue lo que me provocó esto, para poder regularme, para poder calmarme, para poder hablar con el otro, regularme también con otro. Y si eso es desde un apego seguro, como hablábamos antes, vamos a tener la confianza
que el otro se puede reparar. Porque lo importante de esto no es que no haya conflictos. Los conflictos son intrínsecos a las relaciones interpersonales. Lo importante es poder reparar. La reparación es fundamental. Entonces, el apego en los humanos, eso individual, evoluciona hacia la alteridad, hacia lo intersubjetivo. Estar cerca, sentirse regulado, sostenido, depende de tener un contacto emocional profundo con otra persona y recuperando momentos de encuentro cuando a veces se han perdido. Sentirnos sentidos por otro nos da una conexión intersubjetiva que regula, que da seguridad, que nos calma y que permite justamente bajar esa intensidad emocional. Como les dije, las fallas son naturales, ¿no? Y lo importante y lo interesante es hacer ajustes que conduzcan a una reparación. Es fundamental el concepto de reparación. El problema justamente es cuando los desencuentros persisten y no se transforman en ciclos de encuentro, ¿no? No se da esa sincronización, vamos a ponerle mutua, en que uno y otro vamos logrando encontrarnos en una misma experiencia mental, relacional, ¿no? Esto incluye elementos muy básicos de la identidad. ¿Quién soy con el otro? Para el otro. ¿Cómo me experimento a mí mismo en la relación con el otro? ¿No? Pautas que al final son internas, porque nos acordamos que lo habíamos internalizado, que regulan la manera de estar íntimamente con alguien, con otro. Y eso, bueno, también se llama un saber relacional. En psicología se llama así, saber relacional implícito. No es consciente, pero nos va a guiar la forma que tenemos de acercarnos y de vincularnos con otros. Y se va a activar como una manera automática, digamos, inconsciente. Opera más allá de la conciencia, ¿no? De hecho, bueno, como me has presentado, soy psicóloga, muchos de los cambios terapéuticos muchas veces ocurren en este ámbito implícito, procedimental. A veces da igual la técnica que utilices con un paciente. Lo que cambia es esa relación nueva que has generado con él. Los cambios ocurren justamente donde hay una conexión persona a persona, auténtica, y se van construyendo nuevos modos de relación, ¿no? Este es el fenómeno, digamos, ¿no? Que a la luz de esa nueva relación, que no tiene por qué ser terapéutica, puede ser una buena pareja, una buena amistad, bueno, nos imaginamos todas las relaciones que podemos tener, se modifican modelos anteriores, ¿no? Momentos de encuentro, momentos especiales, momentos en los cuales creo que todos hemos tenido esas experiencias, ¿no? Sentimos como una comunión, como una sintonía con todos. Eso crea como un entendimiento intersubjetivo nuevo y transforma, da lugar a una nueva forma de ser. Esa es una reaseguración. Si no tuvimos un apego seguro, hay una reaseguración, una seguridad que se adquiere. Y es fundamental, porque esto nos revela el potencial como seres humanos de transformarnos y de trascender los límites de nuestra propia historia, rompiendo esas inseguridades que hemos tenido, esas carencias, ¿no? Las personas necesitamos una experiencia, no una explicación. Tú eres así porque tu padre cuando eras chiquito te hizo tal o tu madre fue... No, no, no. No necesitamos una explicación que viene bien, ¿no? Pero lo realmente transformador es la experiencia vincular más que una razón que nos den, ¿no? Que ya quizás la podemos intuir de acuerdo a cómo haya sido nuestra historia, ¿no? Entonces, esa situación intersubjetiva es la que genera en la comunicación una profundidad
y ya no buscamos quizás un tú, un otro para satisfacer o compensar determinados déficits que hayamos tenido, sino para entrar justamente en esa nueva experiencia, en una conexión emocional, ¿no? No buscamos una madre, un padre, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿no? Alguien que podemos aprovecharnos porque tal, sino una persona para compartir lo intersubjetivo. Por lo cual nuestra mirada amorosa no es para comprender ni para explicar, sino para construir y co-construir con el otro a través de esa nueva experiencia. Esa huella que queda, la experiencia, las relaciones dejan una huella en el cerebro, se transforma, se modifica a la luz de esas nuevas experiencias. Por lo cual el cerebro humano se construye en el intercambio con otros cerebros. Vamos, no vamos a poner cerebro, vamos a poner mente, ¿no? O el ser persona, ¿no? Nuestra vida en relación da forma a quienes somos. Y ese ser conocido en profundidad por otro, compartir esos estados psicológicos con figuras, con personas cercanas, es un objetivo primordial desde el principio de la vida hasta el final, como les he dicho que decía Bowlby, ¿no? Y la experiencia esa internalizada de una base segura refuerza la capacidad de sentir, de reflexionar, de amar y por supuesto de sentirse amados, ¿no? Esta es una comprensión, lo que estoy acercándoles, es una comprensión del desarrollo humano desde un proceso relacional, vincular. Esa era o es mi intención, ¿no? Nuestro desafío, el desafío de la interioridad, como dice Humanos más Humanos, el desafío de la interioridad, ese es nuestro desafío, ¿no? Transformarnos nosotros para transformar y para ser agentes de transformación de otros, cambiar la realidad personal, amar cada día mejor, ¿no? Y así nos acercamos cada vez más existencialmente a ese Dios en quien creemos, que es amor, ¿no? Y un camino de interioridad, de humanización, no se improvisa, no se improvisa. Y nos tenemos que cuestionar, ¿no? ¿En qué medida nosotros podemos ser sensibles a la realidad de cada persona, reasegurarla, generando una relación verdadera desde esto que venimos hablando con ella? ¿Cómo sentimos al otro? ¿Cómo nos sentimos a nosotros mismos en esa relación? ¿Cómo lo comprendemos? Sin atropellar, por supuesto, con nuestros prejuicios, que siempre van a estar, que se sientan en una relación de confianza, que haya esa cercanía, buen trato, que los tenemos en cuenta, que nos hacemos cargo de esa realidad, que experimenten nuestro amor a ellos y que eso al final pueda ser restaurador y reparador, ¿no? ¿En qué medida podemos nosotros ser agentes de cambio o de restauración para otros, ¿no? Construir formas más adaptativas y enriquecedoras de estar con los otros, de estar en relación. Ese es un proceso de humanización, humanos más humanos, ¿no? Esta cultura también del encuentro de la que habla el Papa, de escuchar con los oídos del corazón. Y bueno, porque estamos en esta casa y los místicos, esto no lo necesitaban leer en los libros, lo vivían, son profundamente humanos, vivieron esta experiencia plena. Me gustaría compartir ahora pantalla con bueno, unas frases de, por supuesto, Teresa de Jesús, que maestra en las relaciones interpersonales. A ver si se puede, para que por lo menos sus frases las leamos bien. Y no... Bueno, Santa Teresa, ¿no? Es una vida, su vida es relacional. Era maestra en esas relaciones interpersonales. Acoge lo que Dios tiene para ella, se siente enormemente bendecida por todo lo que Dios le dio y da, ¿no? Ha sido una persona que se ha sentido siempre muy amada por Dios y por los que la rodeaban.
y se hizo cargo de eso. Amó mucho también, ¿no? Nos habla de su experiencia tanto de Dios como de los demás. No os diré cosa que no tenga por experiencia, nos dice. Ella se reconoce receptora antes que dadora. Es una persona que se sintió siempre muy amada. Era la más querida de mi padre. A todos tenía gran amor, ella, ¿no? Y ellos a mí. Cuando ella se fue al convento, cuando tenía 15, 16 años, a la semana todas estaban contentas conmigo, porque en esto me daba el Señor gracia, en dar contento a donde quiera que estuvieran. Y así era muy querida. Qué manera de presentarse, ¿no? No duda y que su identificación es el amor. Saberse amada por los demás genera esa confianza básica, ¿no? Solía ser amiga de que me quisiesen bien. El amiga de ser querida llama e implica el amiga de querer. Acoge con facilidad y se sabe igualmente acogida, abierta para el acceso a ella, o sea, se abre, es segura, digamos, y para la salida de sí en dirección a los demás. Maestra en la cognición social, de lo que hablamos, ¿no? En la mentalización. Captó siempre a la persona en su singularidad, saliendo de sí misma y centrándose en el otro, poniendo a funcionar de esta manera esa teoría de la mente que les decía antes. En su proceso de beatificación, decían, sabía acomodarse a toda clase de personas y condiciones por ásperas que fueran o que fuesen, ¿no? A cualquiera se acomodaba. Y esa facultad de comprender al otro exige una compenetración con los sentimientos de los demás. Tengo que salir de mí y mirar al otro. El amor es siempre personal, se dirige a una persona, a esta persona con perfiles bien concretos, plenamente individuada, distinta y irreducible a ningún patrón común despersonalizante, ¿no? O sea, eso lo vemos perfectamente en sus cartas. Ella se dirigía, se abría ella misma, se entregaba a los demás en sus cartas, le daba igual que le escribiera al mercader o al rey Felipe II. Tenía una sensibilidad óptima, ¿no? Eso que hablamos que tiene que tener la mamá o el cuidador principal y lo tenemos que tener durante toda la vida frente al otro, ¿no? A las prioras le pide un servicio de amor, que sean equilibradas y serenamente firmes, con capacidad de conducir al grupo, orientando e iluminando, llevándolas con delicadeza. Actuar con amor de madre sensible. Procure ser amada para ser obedecida. Antes el amor que la ley, ¿no? O que la ley sea el amor. Y al final esa actitud repercute en los demás y en uno mismo, ¿no? Porque amor saca amor. Sabernos amados nos despierta a amar. Aprendemos a amar habiendo sido amados antes. En su libro de fundaciones aconseja también, ¿no? Llevarlas a todas por maña y amor. Todo lo que fuere menester, para que si fuere posible por amor se sujetasen, o sea, hiciesen caso, que sería muy mejor. Y suele acaecer mostrando que las ama mucho y dárselo para entender por obras y palabras. Obras primero y palabras después. Un trato personalísimo. Ese amor también se percibe en ella al mirar al otro desde la particularidad, desde su individualidad. Esté advertida, le dice a la madre Ana de San Alberto, que no las ha de llevar a todas por un mismo rasero. O sea, no hay que tratar a todos igual, sino que tenemos que mirar quién tenemos delante. No podemos utilizar lo mismo para todos. No hay que llevarlas a todas por un mismo rasero. Qué conocimiento del ser humano, ¿no? Tenían los místicos o tienen los místicos. No es buen método igualar, ya que Dios lleva a cada uno por caminos diferentes. Incluso alerta, nos hemos de acomodar con lo que vemos en las almas, acomodarnos nosotros al otro. Le escribe a su hermano el 2 de enero del 77. El amor, sabemos que es la expresión máxima de una relación interpersonal. Es la identidad, lo que nos identifica como humanos. La humanización suprema
y traigo, ¿no? El humanos más humanos. La humanización suprema justamente es el amor incondicional a Dios y entre nosotros, a nuestros semejantes. Y eso se aprende, se enseña, se educa y se vive fundamentalmente. No palabras, por obras y palabras. Primero las obras. Intentemos vivir ese amor. Y para terminar, la invitación es cultivar esa interioridad amorosa y que se exprese justamente en nuestra manera de ser en relación con los demás. Muchas gracias. A ver que los tengo, a ver, los tengo El micrófono chiquitos. apagado. Eso es. Ah, a ver que ahora tengo el este chiquito. No deje de compartir todavía, ¿no? No, Mira que hice la prueba antes. Y no. Bueno, no sé. No, creo que si le das abajo te debe aparecer compartir o quitar pantalla. sí, pero no sé por qué ahora los veo chiquititos a todos, muy chiquitos. Antes sí porque Pero tenía el este, pero por- ahora los veo chiquitos. porque Bueno, no tienes importa. porque Lo sigues dejamos, lo podemos compartiendo, dejar así sigues compartiendo pantalla y ahora también. todavía. Sí. Coño. Es que no veo el. Bueno, es que. Bueno, pues yo creo que, bueno, nos quedamos con la pantalla. A No ver, importa. Eh, Perdone, ¿qué necesitan hacer? dejar de ¿Quiere? compartir. Eso. Sí, mueve el cursor hacia Pero arriba. ¿sabes qué pasa? No sé qué ha pasado, perdona. eh, no sé qué ha pasado, que los veo muy pequeñitos. Y Porque o sea, yo no veo. aún estás compartiendo pantalla, por eso. Que Bueno, sí, que no ya lo pasa sé, pero. nada. Yo le puedo quitar desde aquí, un momento. Ya, Gracias, Antonio. Eso es, nada. ¿Qué seríamos sin Antonio? en realidad. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo, Bueno, digamos, Antonio, te escuchamos. No decía nada más. Ah, ok. Bueno, pues nada, a ver, muchísimas gracias, María Noel, por compartir toda esta información que has procesado durante años y que has venido además llevando a cabo y desarrollando la experiencia clínica que llevas en tu consultorio y te agradecemos enormemente porque, digamos, has hecho un ensamblaje que me parece extraordinario porque normalmente el problema, entiendo yo, que uno de los problemas graves que hay en la psicología clínica es centrar la interpretación de la experiencia humana estrictamente en los ámbitos biológicos. O nos vamos a los otros extremos, que es el psicoanálisis, donde la persona, el paciente o el cliente, dependiendo de la perspectiva que te asuma, termina desapareciendo para convertirse en objeto del propio psicólogo. Entonces, digamos, estas formas de comprensión de la experiencia humana, sobre todo, tal como lo has presentado, que no hay determinación. O sea, no estamos determinados, sino que podemos ir cambiando y podemos ir generando transformaciones en nuestras vidas. Yo te quería preguntar sobre el tema de la intencionalidad, que bien es cierto que Franz Brentano es uno de los primeros que lo comienza a trabajar, luego lo trabaja Edmund Husserl en la intencionalidad de la fenomenología y luego digamos, últimamente, a finales del 20, hay un filósofo que es lógico que trabajó básicamente con filosofía de la lógica, pues plantea el tema de la intencionalidad en estos términos que tú los hablabas, pero no había escuchado, bueno, por lo mucho que me falta por leer y estudiar y aprender,
que la psicología había abordado el tema de la interpretación. ¡Hey! ¡Los tres! Hola. Eh, el tema de la intencionalidad como modo de comprensión de la propia experiencia, de la experiencia del otro. Creo que sería interesante que quizás, si te parece y les parece, pues profundizaras un poco de este aspecto, porque yo creo que allí está mucho la base de nuestras incapacidades a veces para entrar en relación o para comprender o para poder saber qué sucede en mi interior. Sí, lo fundamental en esto es tener en cuenta cómo nos vamos conformando en la relación. Y a partir de ahí, cómo eso se va ensamblando con una persona, con otra. Como tú hablabas del psicoanálisis, que muchas veces hace del paciente, vamos a decir, ajusta la teoría al paciente, ¿no? Ahora estamos en otro enfoque dentro de lo que es el psicoanálisis, que también ha evolucionado mucho. El psicoanálisis no es solo Freud, el psicoanálisis ha evolucionado. Entonces es la experiencia intersubjetiva, lo que yo co-construyo con mi paciente. Ya no es una interpretación que yo hago de él, yo no soy una pantalla en blanco en la cual el paciente proyecta todas sus represiones, tal, no sé qué, sino que es algo que se co-construye, es el vínculo. Y a partir de estas teorías del psicoanálisis intersubjetivo fue cómo se fue desarrollando este modo en el cual abordamos la mirada al paciente, ¿no? Y eso transforma la propia clínica, ya no es un paciente tumbado en un diván, sino que es cara a cara, donde entra a jugar todo de la persona, del paciente y mío, ¿no? Y no es lo mismo que ese paciente se atienda conmigo que se atienda con otros, porque va a generar y va a construir y va a dar una intención o una dirección a la clínica distinta, ¿no? Pero siempre la salida, y ya es lo que les decía antes, ¿no? A veces, y si esto se ha investigado en psicología, da igual la técnica que tú utilices, que seas del encuadre o del corte que seas, dinámico, psicoanalítico, cognitivo-conductual, es la relación, es el encuentro que tú generes con esa persona, lo que cambia. Y por supuesto ahí te pones tú como profesional en juego, ¿no? El hecho de estas, cuando yo hablaba de la teoría de la mente y de la desregulación emocional y tal, eso se pone en juego en la terapia, porque obviamente las personas nos desregulamos en el encuentro con un otro, ¿no? Y es bueno que suceda, porque desde ese cambio, desde ese trabajo, desde ese tal, se va a generalizar, el paciente o la persona vive obviamente más fuera que en el ámbito terapéutico, se va a generalizar a otros ámbitos. Y eso es lo que transforma, eso es lo que cura, si, no sé, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, lo que transforma. Muchas gracias. Pues no sé, yo me imagino que habrá preguntas que quizás desearían hacerle a María Noel. Yo abrí la ronda de preguntas, pero bueno, es el momento pues un poco de entrar en conversación, preguntar, conversar, opinar, lo que deseen. Quedó todo claro. No, no se les escucha, si hay alguien que está hablando, no se les escucha. Buenas, muy buena la charla. No, la verdad es que no tengo preguntas, fue muy clara. A mí personalmente no es una pregunta, ¿no? Pero ya que estoy y nadie hace preguntas, comento. Me he visto reflejado en muchas cosas, así que voy a tener para masticar y ir rumiando la información durante la semana y bueno, la semana y el resto de mi vida, ¿no? Pero para ir viendo cómo lo hago llegar al corazón también lo que recibí con la cabeza. Así que muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que si no tenemos más preguntas, o sí. Queremos, bueno, pues nada, entonces acordemos para el próximo webinar que vamos a tener a ver, es que tengo que ver las fechas, porque ya, todos ustedes nos siguen por la página del Facebook, ¿cierto? La mayoría. Hola, ¿me escuchan? Creo que nadie. A ver, el próximo webinar lo vamos a tener el sábado 25 de junio, que sería el último, ya es preparativo del, digamos, cierre del encuentro. Y además va a ser un webinar interesante porque va a ser con una filósofa que ha venido trabajando en España, algo que ella ha llamado la filosofía de delantal. Está muy vinculado con el tema de lo que hoy entendemos como filosofía práctica, es decir, los filósofos normalmente se han quedado o nos hemos quedado en el ámbito de la reflexión especulativa, teórica, y ha surgido una línea interesante de filosofía que es filosofía práctica. Ella se llama Natalia Pla y es una estupenda ponente con un trabajo muy interesante de acompañamiento y asesorías que pienso podría pues ser interesante para nosotros. El tema que va a tratar ella es el tema de la libertad y se va a llamar Una invitación a la libertad. De tal manera que con este último webinar cerraríamos en junio, cerraríamos el ciclo de los webinars ya, porque el siguiente va a ser el Encuentro Internacional de Jóvenes que esperamos pues vengan. Ya sabemos que de Uruguay vienen 7, así que estamos muy Está contentos, representado el paisito, muy ¿eh? representados, Ya están aquí. sí, y por lo tanto creo que además va a ser una experiencia hermosa y creo que Que nos sobre bendiga. todo queremos aprender mucho. Este primer encuentro internacional de jóvenes, se los digo a los que nos escuchan, que vienen, nosotros, esta casa necesita aprender de ustedes, aprender cómo comunicarnos, cómo entrar en relación y cómo aportar o ser un aporte mutuo en la perspectiva que nos presentó hoy María Noel, un aporte mutuo en términos de intersubjetividad, de construcción en conjunto, de aprendizaje mutuo. De tal manera que, María Noel, gracias, inmensamente agradecido, me parece nos parece a todos, que estoy seguro que es así, nos parece que es una ponencia muy clara que nos permite comprender estos elementos, tanto los biológicos y sobre todo rompe el mito de la determinación. O sea, porque parece ser que cuando llegamos adultos estamos determinados y no hay nada que hacer. Y resulta que Hay mucho para hacer. exactamente. De modo pues Juan que Carlos, muchas gracias. Sí, te he escuchado. ¿puedo hacer un comentario? Sí, el que quieras, claro. Hola, buenas tardes o buenas noches. Acá es. Aquí ya buenas noches. 9. Bueno, son las 4 de la tarde. Sí, y hace frío. Sí, claro, ya están en invierno ustedes, o entrando. Bueno, otoño. Ujú. Claro, casi. Sí, en otoño. Eh, yo lo que pensaba es que muchas de estas cuestiones que se están hablando, creo que se pueden relacionar con Dios, ¿no? Y con la relación que tenemos con Él o cómo Dios nos hace humanos. Y por ahí estaría bueno eh, que también hagamos esa relación explícita, ¿no? Que podamos decir, hablar de cómo todo esto que se va acercando a la experiencia, digo, de lo que es ser humano, también se va acercando a la verdad de Dios. Como que estaría bueno también, o sea, hablar explícitamente de la experiencia.
de Dios, de la fe, de nosotros con Dios, para como completar todo, ¿no? Que si uno lo piensa, mientras uno va escuchando, se va dando cuenta, ¿no? Que bueno, Jesús también tuvo esa forma de relacionarse con los otros, la cercanía, ir a la casa, estar, compartir muchas cosas, y bueno, como también hacer ese círculo, ¿no? De ida y vuelta entre la psicología, que tiene que ver con lo que nosotros creemos. Muy Bueno, bien. La experiencia con Dios es una experiencia relacional y conocemos a Dios por la experiencia que tenemos de Él. Entonces, quizás sí es verdad que no, cuando puse a Teresa como de ejemplo, era como hacer ese link, digamos, con Dios, ¿no? De su vivencia y que ella habla desde su experiencia de relación con ese otro. Hablabas ahora de Jesús. Si nos ponemos a imaginar qué mirada amorosa, por ejemplo, ¿no? Tenía Jesús cuando se encontró con la samaritana que le cambió la vida, ¿no? ¿Qué experiencia pudo tener esa mujer mirada amorosamente por un hombre que no era otro de los tantos, que era diferente, ¿no? Entonces, bueno, sí, está bien. Todo esto también incluso se puede ir más allá. ¿Puede ser Dios visto como una figura de apego? Esa base segura a la cual recurrimos, ¿no? Esa seguridad, esa confianza epistémica que nos genera esa relación. Claro, es que da para mucho, ¿no? Pero sí, bueno, bueno, un un poco, poco. sí, he entendido lo que has dicho, te lo agradezco. Y bueno, u- creo u- que si esta charla la trasladamos al vínculo, a la experiencia que podemos tener de Dios, se puede dar también. Sí, buenísimo. Muy interesante lo último que mencionaste también. Y lo mío, mi comentario era en general, digamos, a lo largo de los webinars, ¿no? Como un comentario general, incluido para todas las charlas, que es lo que me fue pareciendo. Vale, muy Sigue bien. contacto. Sí, nos gustaría también saber si hay algún contacto tuyo que nos puedas acercar o algún medio de comunicación. ¿Mío? Sí, Sí, les escribo ahora en el chat si quieren el mail. Dale, ujú, Gracias. muchas gracias. gracias. Bueno, pues Nada. nada, agradecido por sus comentarios, porque todos los comentarios enriquecen y porque tenemos una valiosa oportunidad de entrar en, bueno, pues esto en relación. Sobre tu comentario, quería pues, un poco la perspectiva de esta casa, que es la perspectiva de los místicos, y los místicos no tienen otro modo de hablar sino de su relación con Dios. ¿Cuál es? Contrario a lo que en muchos ámbitos se dice, que la conversión es un proceso que nos hace más sobrenaturales, lo que los místicos nos dicen es que cuando nos encontramos con una auténtica experiencia de Dios, nos hace profundamente humanos. De hecho, la clave teológica para comprender este aspecto está dado en el Génesis, cuando Adán y Eva rompen el trato con Dios por la desobediencia, entre comillas, y la tierra queda maldita. Luego, la clave teológica en la que se redimensiona la experiencia de maldición de la teológica, digamos, en términos teológicos, es cuando la sangre cae en la tierra, la sangre de Jesús cae en tierra y en ese momento se restablece la condición humana. Es decir, de lo que se trata un poco es ir humanizando la experiencia del encuentro con Dios, porque la experiencia con Dios es un encuentro que nos humaniza. De hecho, el Encuentro Internacional de Jóvenes tiene un tema central que es Jesús, la mística que humaniza. Porque lo que tenemos
es un mundo deshumanizado. Destruimos nuestra ecología, destruimos y hacemos atrocidades entre nosotros, y sino aquella forma sutil en la cual vamos destruyendo incluso nuestras formas de relacionarnos y de amar. Y por eso es que las claves que hemos venido ensamblando, tratando en estos temas, estos webinars, es justamente ir entrando en este conocimiento de sí, porque lo que dice Teresa de Jesús es que cuando yo me conozco a mí mismo, inevitablemente me encuentro con el misterio de Dios, es decir, con Jesús. De eso es un poco de lo que se trata. Pues nada, muchísimas gracias, María Noel, inmensamente agradecido. Ya sabes que te esperamos para el encuentro. Gracias a todos. Y a todos los que puedan venir, pues seguimos reiterando la invitación y les esperamos. Abrazos, saludos desde Ávila, buenas noches. Bueno, María Noel, no estás en Ávila, Muchas estás gracias. vean la magia. Segovia, estoy en Segovia, en la granja. María Noel está en Segovia, así que En la granja. estamos de distintos sitios de España. Pues abrazos, besos y que tengan buenas noches. Gracias. Chao, María Noel. Adiós. Gracias. Chao, Gracias. chicos, a Chao. todos. Chao. Chao, chao.